Buenas tardes, mi nombre es Hailey Yamilet Medina Ramírez de segundo A y hoy voy a hablar sobre el páncreas. El páncreas es una glándula accesoria del aparato digestivo, va a tener una secreción y se va a clasificar. Las glándulas clasificatorias normales se clasifican normalmente en exocrinas y endocrinas. Las endocrinas van a expulsar su secreción que ellas producen hacia el torrente sanguíneo con la finalidad que se distribuya a todo el organismo a través de este y en los diferentes tejidos que estas secreciones van a afectar. Estas producen hormonas y las exocrinas van a expulsar la producción en su secreción hacia el exterior, no solamente al exterior del cuerpo, sino que al exterior en referencia a los órganos huecos. Otras situaciones que tiene una luz en su interior, tiene otro tipo de funciones que las hormonas, algunas son enzimas. El páncreas es una glándula mixta. Esto quiere decir que va a producir secreciones exocrinas y endocrinas. En este caso hablamos de endógenas y exógenas. Las endógenas van a producir la insulina que se utiliza para regular el metabolismo de la glucosa, principalmente permite el paso de la glucosa a la célula. Otra de las secreciones que va a tener el páncreas es el glucano. Tiene una función contraria a la insulina. Esta va a incrementar los niveles de glucosa en sangre. Interviene en procesos como la glucogenólisis. La glucogenólisis, esta se refiere a la destrucción del glucógeno para convertir la glucosa y así absorber por las células. El glucógeno es un montón de glucosa aglutinado de forma que puede ser almacenado en el hígado. La gluconeogénesis, vamos a generar glucosa a partir de mecanismos alternados. Las secreciones exocrinas del páncreas, estas son hormonas de tipo digestivo. Su función es sumarse a la bilis en la segunda porción del duodeno para digerir más el alimento que ya estuvo procesado en el estómago, el cual se le añadió la pepsina y el ácido clorhídrico. El páncreas es un órgano impar, es un órgano asimétrico porque no tiene una forma de tal, no está conformado de tal manera que si lo dividimos en dos serían dos partes iguales, solamente tenemos uno y es un órgano vital. Si se llega a presentar un paciente sin el páncreas, se puede sustituir agregando las sustancias que produce en forma exógena. Se encuentra localizado dirigido hacia el mesogastrio. Ese mesogastrio es uno de los cuadrantes que habíamos visto y otras pequeñas porciones en el páncreas que se encuentran en los demás cuadrantes. Como habíamos dicho en la anterior, para saber muy bien dónde están los órganos es que se divide el abdomen en 9 cuadrantes y por eso es donde sabemos muy bien la ubicación del páncreas. Tiene 3 porciones, tiene una forma de martillo y sus 3 porciones serían cabeza, cuerpo y cola. Siendo que la cabeza es la porción que se acerca más hacia la segunda porción del duodeno, tiene una longitud de 15-18 centímetros, siendo su parte más ancha es la cabeza y mide de 4 a 6 centímetros de ancho. En cuanto a su espesor, el máximo que tiene es de 2.5, es un órgano relativamente pequeño, alcanza el peso de 65 a 75 gramos. En su forma externa vamos a distinguir 5 apartados: la cabeza, el cuello y la cola. Y al final de abajo de la cabeza se encuentra el gancho pancreático. Aquí dibujé más de cerca cómo se observa el páncreas, ya observándolo más detalladamente, porque en este dibujo se observa pero de forma pequeña, donde es la localización y esta sería ya su forma más de cerca. El páncreas está en relación con dos elementos anatómicos. La primera porción es con el intestino delgado, que es el duodeno, y la arteria esplénica. Durante el desarrollo embrionario se va a comenzar el desarrollo del páncreas en la 4ª y 5ª semana de gestación. Es un órgano que se va a encontrar retroperitoneal, entonces es decir que detrás del peritoneo de la cavidad abdominal. Va a seguir una dirección transversal encontrándose por detrás del estómago, siguiendo un eje transversal. Se va a encontrar por arriba del colon transverso. También se va a encontrar entre la primera porción del duodeno y del vaso. Y tiene una dirección que va de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás. La primera porción está compuesta por la cabeza y una porción de gancho que se llama proceso unanado. Esto va a estar a nivel de la tercera vértebra lumbar. Tiene forma de C, quiere decir que tiene 3 porciones, una porción superior, una inferior y una descendente.
va a pasar por delante de la arteria mesentérica superior, entonces va a tener un canal excavado por donde pasa esta arteria y a su vez también tiene una impresión por donde pasa el conducto colédoco, es un conducto propio de la vía biliar. Por detrás de la cabeza del páncreas vamos a encontrar la vena cava inferior de la arteria y venas renales, izquierda y derecha. Es el punto donde se separa la arteria aorta. Las otras tres porciones del páncreas. La cola va a estar en relación principalmente con el vaso. El cuello va a tener una porción aplanada y va a ser corta de 1 a 2 centímetros. En ella vamos a encontrar una relación entre la unión de la homeostasis de la vena mesentérica superior con la vena porta. Ambas, al tener contacto con el cuello, van a formar una pequeña muesca de presión para la anastomosis de estas dos arterias. El cuerpo tiene una característica principalmente, la del borde inferior, donde va a estar en contacto con el ángulo de Trex. También el cuerpo lo vamos a encontrar a nivel de la vértebra torácica número 12. La mayor parte de la función del páncreas va a ser exocrino, va a tener 98% exocrino y un 2% endocrino, el cual está formado por los islotes de Langerhans. Estos islotes de Langerhans vamos a encontrar las células beta que se van a encargar de producir la insulina y las células alfas que producen el glucano. La irrigación va a ser diferente para la cabeza, cuerpo y cola. La cabeza va a estar irrigada por las arterias pancreáticas duodenales superior, anterior y posterior. También por las pancreáticas duodenales inferiores, anteriores y posterior. El cuerpo y la cola a su vez van a estar irrigadas por dos arterias diferentes, la arteria pancreática dorsal y el otro por la pancreática inferior. Algunas más funciones exocrinas y endocrinas que tiene el páncreas. La función exocrina va a estar conformada solamente de bicarbonato y zimógenos. Función endocrina, tenemos células delta, beta y alfa. Las células beta son las responsables de secretar la insulina, las alfa van a secretar el glucano, las delta van a producir somatostatina, esta va a disminuir la secreción del exógeno del páncreas. ¿Qué nos puede provocar la inflamación del páncreas? La inflamación del páncreas se conoce como pancreatitis. Lo que nos puede provocar es un problema biliar, ingesta abundante de alcohol, altos niveles de calcio en la sangre, parásitos, traumatismos, procedimientos endoscópicos. Los puntos pancreáticos, uno sería el punto de Jardin, que va a marcar el lugar en el cual termina el conducto de Wirsung, que es el conducto a través del cual el páncreas drena su secreción exocrina. Este va a ser localizado en una línea que está del hueco axilar hacia el ombligo, es una línea oblicua. A unos 5 a 7 centímetros arriba del ombligo vamos a encontrar el punto de Desjardins. Otro punto, que es el punto de Preoni, va a estar situado a 2 dedos por encima y 2 dedos hacia la izquierda del ombligo, casi por la línea oblicuoaxilar. El punto de Orlowski, se tomará en cuenta a partir de dos líneas imaginarias. Una primera línea que va a ir de la sínfasis del pubis hacia la espina ilíaca y la segunda línea va a marcar la otra línea en dirección oblicua, o sea, del centro de la primera línea marcada se va a marcar la siguiente, en el punto medio de esta línea se va a marcar la otra línea en dirección oblicua de adentro hacia afuera, que va a ir hacia la extremidad acrominal de la clavícula en el hombro. El ángulo obtuso formado a la derecha del entrecruce de estas dos líneas es donde vamos a localizar la cabeza del páncreas. El punto subcostal izquierdo. Se puede auscultar a pacientes en decúbito supino o decúbito lateral. Este es con la finalidad de poder palpar el páncreas. Este punto solo se lleva a cabo en pacientes delgados, que es más posible poder palpar el páncreas. El punto gastrofénico de Mayo-Robson. En este paciente estará de decúbito prono, es decir, estará recostado boca abajo. La zona colédoco-pancreática de Chanfran y Rivet. Esta área la vamos a encontrar marcado una línea que va a marcarse sobre el eje medio del cuerpo a partir de la cicatriz umbilical y luego a partir de esta se va a marcar una línea hacia la derecha que va a correr en dirección perpendicular a la primera. En el punto donde se unen estas dos líneas se marcará una línea oblicua y entre el espacio que se encuentra en la primera línea y esta será la zona
que va a ser un punto doloroso al tacto. Y tiene la región de 4 a 5 centímetros. Los síntomas que puede presentar al paciente es dolor abdominal tipo ardoroso, náuseas, vómito, no persistente, va a presenciar diarrea. El dolor es un dolor muy intenso que se exacerba después de una comida copiosa en alcohol o copiosa en grasa. ¿Cómo podremos diagnosticar al paciente? Sería con pruebas de función hepática, un ultrasonido donde se permita visualizar el páncreas si es que está inflamado, la tomografía, que podemos ver con mejor exactitud si el páncreas está inflamado, y las encías pancreáticas. El tratamiento va a ser de soporte y médico, nutrición parental, antibióticos profilácticos para evitar infecciones, manejo de necrosis infectada. Las complicaciones de esto serían los abscesos por la necrosis pancreática, nos orilla a quitar el páncreas, la necrosis infectada y la pancreatitis hemorrágica. Y esto sería de mi parte todo sobre el páncreas.